Doctor, muy buenas tardes. Un gusto volver a estar en contacto con usted. Buenas tardes, Víctor. Bueno, efectivamente, como usted dice, siempre tratamos de llevar por lo menos la verdad y algo de tranquilidad. Si bien los números que por ahí vemos han bajado un poquito en el fin de semana, ayer tuvimos 2 casos positivos en Villa, en el departamento 4, en otras localidades 11, pero cuando nosotros tomamos la estadística semanal es lo que nos empieza a preocupar. En la semana esta que pasó tuvimos un total de 73 casos positivos en Villa Constitución, contra 67 de la semana anterior y 50 de la otra semana. Significa esto que nosotros en 15 días en Villa Constitución aumentamos 23 casos, o sea que aumentamos en un 40% aproximadamente. En el departamento tuvimos un total de 66 casos para 46 de la semana anterior y 33 de la semana anterior, lo cual hace un aumento de 33 casos. O sea que aumentamos en 15 días un 100%, o sea, el doble. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, en esta semana tuvimos un total de 159 casos para 69 de la semana anterior y 52 de la semana anterior, la cual hace que hubo un aumento de 107 pacientes en otras localidades, lo cual es muy, muy significativo. O sea, casi el 200%. Y en el total, en las tres estadísticas, en la semana tuvimos 298 casos contra 182 de la semana anterior y 135 de la otra. O sea que tuvimos un aumento de 163 casos, lo cual nos hace que sea muy, muy significativo esto. Y viendo la estadística del mes de marzo, en 11 días que llevamos del mes de abril, tenemos casi la mitad de lo que tuvimos en total en el mes de marzo, lo cual indudablemente estamos transitando la llamada segunda ola con mucha preocupación, con gente que aún no ha entendido las situaciones que estamos viviendo. Hay gente que ha seguido haciendo reuniones familiares, reuniones sociales, ha habido fiestas en algunos lugares que por ahí han intentado ser clausuradas, pero creo que se ha llegado un tanto tarde, ya cuando la fiesta ha terminado. Pero bueno, la gente no llega a comprender y piensa que esto no es una realidad. Lamentablemente el coronavirus es una realidad, pasa y lleva hasta las peores consecuencias. La peor noticia que tuvimos el fin de semana es un colega de ustedes, Mauro Viale, que en 48 horas escasa de haberse diagnosticado su enfermedad, falleció. Esto es la verdad que para que la gente comprenda cómo se comporta el coronavirus y no sabemos de qué manera comienza, cómo evoluciona y cómo termina. Doctor, sí, sorprendidos todavía por este shock de conocer la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. Como usted decía, a horas nada más de habérsele confirmado el COVID-19, a escasos días de haber sentido los primeros síntomas, esta enfermedad se lo llevó. Estábamos acostumbrados a que la mayoría de los casos graves habían pasado por lo menos semanas en terapia intensiva, peleando por su vida, pero en este caso fue una muerte fulminante, un paro cardíaco. Por lo que vengo escuchando en todo este tiempo, muchas veces la enfermedad genera especies de trombosis. ¿Eso puede ser lo que le haya pasado a Mauro Viale, doctor, que lo llevó al paro cardíaco? No lo sabemos realmente porque fue muy sorpresivo él estando en la sala, en la habitación, con oxígeno por bigotera, saturando 97%, y sorpresivamente a mí me pasó que escuché un informe de un colega y dice, no, está saturando 97, seguramente lo va a poder sobrellevar bien. Bueno, pasó ese evento, creo que a las 2 horas vuelvo a prender el televisor y me encuentro con la sorpresa. He aquí también que este periodista el día jueves se había vacunado con la primera dosis de vacuna y probablemente ya venía incubando la enfermedad. Uno no quiere suponer o quiere pensar, la verdad que también me pongo como en el desconocimiento de la gente en general. ¿Tuvo algo que ver la aplicación de la vacuna, él ya teniendo la enfermedad en curso o no? ¿Fue coincidencia simplemente? Porque en esta enfermedad, en estas vacunas no tenemos nada todavía de cierto, no tenemos conocimiento, y lamentablemente es lo que decimos siempre, el COVID, independientemente de que sea leve, moderado o grave,
puede producir fallas multiorgánicas, puede producir afectaciones a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel renal. Probablemente lo que puede haber tenido también Mauro Viale ha sido una arritmia, y una arritmia hay veces puede salir o hay veces caer en lo que nosotros llamamos una fase de repolarización del corazón y hace el paro. Es decir, van a ser muchas conjeturas cuál fue la real causa, y durante muchos días vamos a escuchar hablar sobre esta muerte y quizás en algún momento se le pueda poner alguna claridad. Aunque la única claridad que tenemos es que si no nos seguimos cuidando, independientemente de tener vacunas o no, el coronavirus puede seguir teniendo las consecuencias letales que estamos viendo. Lamentablemente están las variables, porque ahora ya no se dice más la mutación del virus, sino que se dice que son variables virales que hay circulando, que tienen mayor agresividad, mayor letalidad. Entonces debemos seguir cuidándonos de la mejor manera posible, y sobre todo sabiendo que hoy por hoy tenemos solamente 727.000 personas vacunadas con 2 dosis en el país, 4.637.000 personas con una sola dosis y un total de 5.364.000 vacunas aplicadas. Y si consideramos los vacunados con 2 dosis, solamente representan el 1.5 del total del país, lo cual es muy baja la dosis aplicada para poder considerar que vamos a tener una inmunidad de rebaño prontamente como la pretendemos. Pero Doctor, también, sí. Víctor, tenemos que hacer una consideración sobre la dosis única que se está pretendiendo decir que tenemos que hacer y si realmente va a ser efectiva, dado que, por ejemplo, hemos escuchado que en Chile la vacuna Sinovac, que es de plataforma china que están haciendo, tiene con primera dosis una respuesta solamente del 3%. Esto la verdad que nos preocupa para saber si la vacuna Sinopharm o la Sputnik o la de AstraZeneca puesta como única dosis en nuestro país van a tener una respuesta inmune. Por eso hoy que tuvimos la visita, y están en visita representantes del gobierno de Santa Fe, estaba el doctor Giovanetti, que es jefe del área de salud, le hice la propuesta que por qué no nos dosaban anticuerpos a profesionales de la salud, a docentes de la ciudad de Villa Constitución, para saber exactamente qué nivel de anticuerpo tenemos y poder transmitirle a la gente una tranquilidad y decir, en Villa los que hemos vacunado tienen tanto anticuerpo, les sirve, no les sirve, y llevemos realmente una palabra justa y razonable para que la gente no siga en la incertidumbre que siempre está viviendo. Bien, ¿cuál fue la respuesta de los funcionarios, doctor? Le pareció una sugerencia muy acertada y ya estaba transmitiéndolo a la provincia para ver qué podemos hacer y lograr y replicarlo a esa idea en otros lugares de la provincia también. Claro. Doctor, ¿cuál es la situación en cuanto a la vacunación en Villa Constitución hoy por hoy? ¿Esta mañana se está vacunando? Sí, hoy había turnos para seguir vacunando, se están vacunando todavía personas de 80 a 90, personas que de 75 a 80. La verdad que nos ha sorprendido que tenemos un grupo etario con una pirámide de edad bastante alta en Villa Constitución, o sea que tenemos, digamos, una buena longevidad en Villa Constitución. Uno pensaría que con los que están en los hogares ya esa era la cantidad de gente adulta mayor que teníamos, ¿no? Claro. Efectivamente tenemos mucha gente y muchas con buen estado de salud, entonces hay que protegerlos. Y se va a Sin duda. continuar con esto. Y la buena noticia es que desde la provincia las autoridades han hecho un reclamo a la nación de acuerdo a la población que tenemos, los grupos de riesgo que tenemos y la estratificación de conglomerados de riesgo que hay en la provincia, aumentar el pedido de dosis en 5.000 dosis. Significa esto, que cada envío que llegue a la nación de 330.000 dosis, por ejemplo, de Sputnik, a la provincia normalmente tocaban 25.800. O sea que de la próxima entrega nos tocarían 30.800, o sea 5.000 más. Me parece esa una buena medida que hicieron las autoridades sanitarias de la provincia, gestionando, por lógica razón, mayor cantidad de dosis. Me parece excelente. Y no dejan de ser escasas cuando uno ve la cantidad de
de habitantes de la provincia, de todos modos, ¿no? El tema es que llegan pocas vacunas a nuestro país. Seguro, seguro, pero aumentar en 5.000 ya por lo menos dice, un poquito más tenemos. Pero Claro. el tema de la vacuna es la escasez de vacunas que llegan al país y eso no es algo que podamos resolver desde acá, simplemente la aspiración es que lleguen en el corto plazo la mayor cantidad posible de vacunas para vacunar más gente. Pero Doctor, acá se sigue vacunando en la Fontana, se sigue vacunando a buen ritmo. ¿Cuántas vacunas quedan todavía en stock aquí en la ciudad y hasta cuándo alcanzarían? Bueno, hasta hoy habíamos tenido 90 dosis de vacuna que habían sido llevadas a la Fontana, pero afortunadamente llegó un nuevo envío de vacunas hace un rato, así que se van a seguir distribuyendo y se van a poder seguir cumpliendo los turnos que dé la provincia durante la semana. ¿Se está aplicando la Sputnik aquí en Villa ahora? No, se estamos aplicando en este momento la Sinopharm. Bien, bien. Doctor, ¿y cuál es la disponibilidad de camas tanto en el hospital como en el sanatorio en este momento? Bueno, hasta el fin de semana veníamos bastante tranquilos, con muy poca ocupación de camas. Tenía pacientes solamente en terapia, dos pacientes en la zona COVID, pero hoy, cuando fuimos en el recorrido con la gente de provincia, pudimos constatar que aumentó el número de internados en la zona de terapia, ya tenemos 4 pacientes, 4 en la zona COVID, y lo llamativo que tenemos una paciente muy joven de 16 años sin aparentes comorbilidades, pero con una patología por COVID bastante complicada, que se esté evaluando la posibilidad de que pase de sana COVID a unidad de terapia intensiva. Esperemos que no, pero 16 años, o sea que de lo que me recuerdo en todo este tiempo que yo actúo como vocero del hospital, no creo haber tenido en toda la pandemia una paciente tan joven con alguna complicación de COVID. Doctor, ¿esta paciente está en el hospital? Está en nuestro hospital, está en nuestro hospital. En el sanatorio hay 4 pacientes internados con COVID y hay 4 más que estaban en espera del resultado del hisopado. Bien. ¿Cuánto tiempo está demorando un El tema- hisopado hoy por hoy, doctor? Los hisopados que se realizan acá en la ciudad. Ese es el problema, Víctor, que tenemos siempre, que se demoran, tenemos 48, 72 o hay veces más tiempo, y lo cual hace que demore, y por eso hay veces tenemos tan bajo número de casos, en teoría, y después pasan 2 días y nos llegan todos los hisopados juntos y ahí nos aumenta la estadística, ¿no? Y a Claro. la pregunta suya, que está muy buena, esa por la ocupación de cama, por suerte en nuestra ciudad tenemos dentro de una situación controlada, pero cuando uno escucha lo que se dice, por ejemplo, en AMBA o lo que es Buenos Aires y Cava, están teniendo una ocupación de cama del 94%. ¿Qué significa esto? Que si tuviésemos 100 camas, ya tenemos 94 ocupadas, o sea que nos quedan 6 camas disponibles para pacientes que lo puedan requerir. O sea que las 94 camas es un número muy alto y lo cual puede llegar a la saturación en cortos días. Y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a empezar a tener a partir de esta semana todo lo que pueda haber pasado en el fin de semana largo de la Semana Santa. Y Claro. todo lo que va pasando siempre ahora con este gran pico, en 10, 15 días vamos a tener la mayor número de casos y también el mayor número de letalidad. Por eso quizás aumente el número de internados, el número de casos positivos y lamentablemente el número de fallecidos, que por ahí cada día que uno lo ve parecería eh, que no es tanto, pero que en definitiva después puede modificarse. Claro. Lamentablemente tenemos que ver también cuando multiplicamos por el coeficiente de crecimiento de la enfermedad, como vemos, si nosotros en total, en esta semana, entre las 3 estadísticas que damos, tenemos 298, o sea, redondeemos en 300, debemos multiplicar por 3,5, 4, multipliquemos por 4. En realidad estamos teniendo 1.200 casos probables de enfermedad, o sea que es un número muy alto para considerar después no tener complicaciones en el número de camas. Claro. Doctor, otra consulta. Si bien desde el comienzo de la pandemia se escuchó que todo caso dudoso en principio es considerado COVID hasta que se demuestre lo contrario. Teniendo en cuenta que ya estamos atravesando el otoño
Y es muy común que en esta época del año, especialmente las personas alérgicas, bueno, comiencen con un fuerte resfrío, a veces un estado gripal, con fiebre, algo que ya saben les pasa todos los años desde que eran chiquitos. Bueno, hoy por hoy, esas personas que saben que habitualmente tienen esta enfermedad, cuando comienzan a levantar algo de fiebre, ¿tienen algún tiempo de gracia para confirmar si realmente se trata de la gripe que tiene todos los años? ¿O tiene que correr a hisoparse y pasar por todo ese proceso que evidentemente no es nada agradable y además saturar, por ejemplo, los lugares de testeos? Uno que se conoce a sí mismo, doctor, ante 37, 38 grados de fiebre y un estado gripal leve o un ataque de alergia, ¿puede esperar unas horas para autoanalizarse antes de ir a hisoparse? Está buena esa pregunta. Yo creo que sí, que por lo menos cuando comienza la fiebre o algún estado de tipo gripal o pseudo gripal, lo que conviene es esperar por lo menos 24 horas manteniéndose en contacto con su médico de cabecera, que lo vaya guiando en qué cosas hacer o dejar de hacer, pero por lo menos 24, 48 horas de control y ver cómo se clarifican los síntomas. Porque algunas veces la persona puede tener fiebre, después desaparece y no tiene más nada y se siente muy bien. Y sobre Claro, todo lo que debe hacer la persona es también su propio estudio epidemiológico. ¿Qué significa? ¿Con quién estuve? ¿Dónde estuve? ¿Cumplí todos los protocolos en estos últimos días? No estuve con nadie probablemente que haya tenido COVID. Entonces también eso nos sirve a nosotros como dato para saber si la persona hizo algo que podría condicionar el contagio de este coronavirus. Porque si una persona empieza con un resfrío o una tos leve o alguna febrícula, pero me dice hace una semana en una reunión familiar o social y yo tengo que pensar con mucho más probabilidad que en algún momento va a requerir un hisopado. Si no tuvo ningún tipo de nexo epidemiológico, es probable que uno pueda tomarse un compás de espera y clarificar la situación. bien. Bueno, sus palabras deben llevar tranquilidad a la comunidad porque este planteo que le hago se lo pregunta a mucha gente, ¿no? Porque obviamente uno ya de por Totalmente. sí se conoce y sabe qué enfermedades habitualmente cada año en esta época sabe contraer para no enloquecerse y no enloquecer tampoco al entorno más estrecho. Tal cual, Víctor. Yo creo que hay que ser tranquilo, tomar las decisiones justas y en el momento justo, pero también aquel que sospeche porque no cumplió algún protocolo, que piense que puede tener el coronavirus y no salir eh, libremente por la calle y que termine contagiando a más gente de lo que pueda Claro. contagiar. Claro. Muy bien. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos y toda la información. Si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo para conocer las novedades. Va a ser un gusto, Víctor, y bueno, a seguir cuidándose. Los números no son los más alentadores, pero tampoco son para generar miedo. Por eso digo yo que tengamos en cuenta que el miedo nos paraliza, pero los cuidados nos tranquilizan. Sin dudas. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande. Igual, Víctor, un abrazo.